Bien, vamos a comenzar. Por favor, me indican si se está observando. Ya, muy bien, gracias. Bien, vamos a comenzar. Creo que no aparece la opción de grabar, así que, bueno, ni modo, si ustedes alguien lo puede hacer, lo graba. No aparece. Ayer estaba muy bien, hoy no sé por qué pasó. No. Bien, les decía entonces, vamos a hablar sobre la farmacología de las alteraciones del metabolismo. Cuando hablamos del metabolismo, pues se refiere nada más que a todas las reacciones químicas que suceden en el organismo. Y por lo tanto, el metabolismo es el proceso que usa nuestro organismo para obtener o producir energía por medio de la degradación de los alimentos que se ingieren. Esta es la principal reacción metabólica, la degradación de los alimentos, que a partir de los dos tipos de metabolismo, que son el catabolismo y el anabolismo, se degradan en el catabolismo y se sintetizan nuevas moléculas en el anabolismo. Esto viene a ser lo normal para que el organismo pueda obtener sus diferentes nutrientes. Pero sin embargo, sucede que en ciertas situaciones pueden presentarse un trastorno metabólico, lo cual ocurre cuando hay reacciones químicas anormales. En nuestro organismo ya decíamos que todo es en base a reacciones químicas, ¿no es cierto? Se producen en el organismo una serie de reacciones químicas que van una detrás de otra, donde inicia a partir de un sustrato para llegar a formar un producto. Ese producto es el sustrato inicial de la siguiente reacción química y así sucesivamente. Pero cuando hay alteraciones a nivel de estas reacciones químicas, pues suceden los trastornos metabólicos. Y esto puede suceder porque se presente demasiada o muy pocas sustancias en el organismo que necesita para mantenerse saludable. Por eso es que durante la alimentación nosotros necesitamos de diferentes tipos de alimentos que contengan diferentes nutrientes. Y no necesitamos de un solo tipo de alimentos, como por ejemplo que ingrese 80% de hidratos de carbono y 20% de vegetales y frutas. Es demasiada la cantidad, ingresa al organismo demasiada cantidad de un solo tipo de sustancias y ahí es cuando empiezan a producirse alteraciones en las reacciones químicas. Y a partir de esto existen diferentes grupos de trastornos. Entre ellos vamos a hablar de los alimentos en gran cantidad en nuestro organismo que tienen tendencia a producir acumulación de los ácidos grasos o aquellos que desencadenan la excesiva producción de glucosa en el organismo. Y estamos hablando de las enfermedades metabólicas como las o las dislipidemias, la diabetes, los trastornos hormonales, etcétera. Entonces, entre estas alteraciones vamos a hablar de un grupo de fármacos que se refiere a los hipolipemiantes. Cuando hablamos de los hipolipemiantes, son los fármacos que se utilizan para disminuir las concentraciones de lípidos en el organismo. Entre estos lípidos nos vamos a referir al colesterol y los triglicéridos. Estas son las formas de ácidos grasos o de lípidos más abundantes en nuestro organismo. Tanto el colesterol como triglicéridos son transportados por el plasma en forma de lipoproteínas, las cuales se dividen en 4 clases: los kilomicrones, la lipoproteína de muy baja densidad, que es el VLDL, la lipoproteína de baja densidad, que es el LDL, y la lipoproteína de alta densidad, que es el HDL. Estas dos opciones de
lipoproteínas se las conoce también como colesterol malo. ¿Debido a qué? Debido a que se acumulan en grandes concentraciones en las paredes de los tejidos y principalmente en las paredes de los vasos mayores, como son las arterias, produciendo una obliteración del vaso sanguíneo y evitando el correcto flujo sanguíneo. Además, se aposiciona en tal cantidad de estos lípidos en las paredes de las arterias que además de obstaculizar el riego sanguíneo, también producen un endurecimiento del vaso sanguíneo y por lo tanto van a desarrollar una serie de afecciones como las enfermedades cardiovasculares que posteriormente nos dan no solamente accidentes cardiovasculares, sino también accidentes cerebrovasculares por la falta del riego sanguíneo. Doctor, buenos días. ¿No Sí, puedo grabar su clase, doctora? no se puede. Ya hice el intento. Miren, no aparece la opción. Y en el anterior periodo justamente tuve el mismo problema, no sé por qué, porque ayer se pudo grabar todas las clases. A ver, de nuevo. A ver si es que aparece porque no está apareciendo y al actualizar le volví a mandar de otro lado, pero no pasa nada. A ver, un minutito, permítame salir y voy a escribir al correo, si es que me contesta. Lo siento, alumnos, no se puede, no me contestan de sistemas, así que ni modo, continuaremos nomás. Bien, están observando, ¿cierto? Sí, doctora. Ya.
Bien, entonces les decíamos que tenemos 4 tipos de lipoproteínas que se encuentran transportando colesterol y triglicéridos por el plasma, y tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad, la lipoproteína de baja densidad y la lipoproteína de alta densidad. Y les decía que tanto VLL como LDL son considerados como el colesterol malo por la propiedad que tienen de posicionarse en las paredes de todos los órganos y tejidos, pero principalmente a nivel de las paredes de las arterias, obstruyendo el flujo sanguíneo y produciendo los accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares. Mientras que la lipoproteína de alta densidad, llamada HDL y conocida también como colesterol bueno, recibe esta denominación debido a que este colesterol tiene la propiedad de movilizar el colesterol malo. Mientras mayor cantidad de HDL existe en el organismo, moviliza más fácilmente el colesterol malo. ¿Para qué? Para que se desprenda de los lugares donde está acumulado y se pueda eliminar del organismo, disminuyendo las elevadas concentraciones de los lípidos en el organismo. Entonces, estos son, sí. Perdón que la corte, doctora. Significa que entonces si tenemos DLDL en alta cantidad, tenemos la enfermedad de los triglicéridos o no. Claro que sí. Mientras tengamos mayor cantidad de VLDL y LDL, podemos tener elevados los triglicéridos y el colesterol, o puede ser solo los triglicéridos cuando se habla de VLDL elevados. Entonces, cuando hablamos de las hiperlipidemias, pueden estar los dos tipos de lípidos elevados, o solamente triglicéridos o solamente colesterol. Y esto nos trae pues una serie de problemas, ya les dije por qué, principalmente a nivel de la circulación sanguínea, a nivel circulatorio, produciendo una serie de problemas. Y el primer problema pues que conlleva a la instalación de la elevación de estos tipos de lípidos se refiere a la obesidad. Empieza con la obesidad y muchas veces no hacemos nada por controlarlo a tiempo, y cuando pues avanza muchas veces ya se necesita medicación hasta de por vida. Pero depende también, tenemos dislipidemias que pueden ser de origen genético. En este caso pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las lipoproteínas, tenemos los kilomicrones, y ahí está lo que justamente me preguntaba su compañera. Pueden estar elevados ambos tipos de lípidos o solo uno. Los kilomicrones, ¿qué es lo que hacen? Ellos transportan triglicéridos y colesterol, pero desde el tubo digestivo hacia los tejidos, donde van a ser posteriormente degradados por la lipoproteína lipasa. Mientras que la lipoproteína de muy baja densidad, que es el VLDL, se encarga de transportar colesterol y triglicéridos sintetizado, ya formado, hacia los diferentes tejidos. ¿Pero para qué? Ya no para que sean degradados por la lipoproteína lipasa, sino para que sean acumulados como energía. Solo que acumulamos demasiado. Y el problema es que este tipo de colesterol, tanto el VLDL como el LDL, ellos se posicionan en las paredes de los tejidos y son muy densos, son muy duros, y por lo tanto son muy difíciles de eliminarlos. Y es por eso que muchas veces cuando tenemos elevada cantidad y empezamos a tener problemas de obesidad, aumento de peso, se quiere eliminar y no se puede. ¿Y por qué? Porque son difíciles, y muchas veces haciendo bastante desgaste energético no es suficiente, sino que tiene que acompañar una adecuada alimentación, como por ejemplo elevar el consumo de HDL. ¿Por qué? Porque lo que hace es movilizar a este tipo de colesterol malo. Así, por ejemplo, las lipoproteínas de baja densidad transportan una gran cantidad de colesterol. Miren, VLDL transporta colesterol y triglicéridos para acumular y guardarlo, mientras que LDL, colesterol
es lo único que lleva hacia los tejidos para acumular. Mientras que la lipoproteína de alta densidad, que es el HDL, absorbe el colesterol de la degradación celular en los tejidos, incluido el de las arterias. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de movilizar estos ácidos grasos malos para su posterior eliminación. Por eso es que se recomienda, les decía, o se debe acompañar con una correcta alimentación, un tratamiento terapéutico para las dislipidemias o reducción de peso debe ser acompañado de una correcta alimentación. ¿Para qué? Para poder movilizar este tipo de ácidos grasos, porque si no, pues resulta bastante difícil. Y cuando pues empiezan a elevar las concentraciones de estos lípidos es que empiezan las famosas dislipidemias. Y las dislipidemias pueden ser primarias o pueden ser secundarias a alguna enfermedad generalizada. Quiere decir que la dislipidemia, o sea, alteración de la cantidad de lípidos en el organismo, puede ser solo porque se está consumiendo demasiadas cantidades de estas sustancias o pueden presentarse secundarias a alguna enfermedad generalizada. Por ejemplo, ¿qué pasa con la diabetes? Empieza a consumir el paciente demasiada cantidad de hidratos de carbono, hay demasiada cantidad de glucosa, esa glucosa en exceso se vuelve glucógeno, el glucógeno en exceso se vuelve ácidos grasos y esos ácidos grasos se acumulan en las paredes de los tejidos. Y al acumularse en las paredes de los tejidos, no dejan que este tejido funcione adecuadamente, como el páncreas, por ejemplo. Y al presentarse una alteración en el funcionamiento del páncreas, es ahí donde se produce la insulina y empieza a producirse una inhibición o depresión de la producción de insulina. Cada vez menos, y se instaura lo que se conoce la famosa diabetes. Y entonces ya se pueden presentar, además de la diabetes, una dislipidemia, porque por el exceso de los ácidos grasos que van a empezar a presentarse en el organismo. Por eso decimos que puede ser secundaria alguna enfermedad o puede ser que se presente la dislipidemia por enfermedades hormonales, donde no existe o hay deficiencia de ciertas hormonas que tienen que segregar sustancias que tienen que ver con el metabolismo o degradación de los ácidos grasos, como la tiroxina que se produce a nivel de la glándula tiroides. Cuando suceden estas alteraciones, tenemos fármacos que se utilizan para el tratamiento de estas dislipidemias, es decir, cuando existe un aumento de la concentración de lípidos en el organismo, entonces se utilizan los fármacos, los cuales están dirigidos a disminuir la producción de lipoproteínas en los tejidos, es decir, que se puede disminuir la cantidad de lipoproteínas transportadoras de ácidos grasos, se puede aumentar el catabolismo de las lipoproteínas en el plasma, pueden degradar en mayor proporción a las lipoproteínas para que no existan tantas en el plasma, o pueden aumentar la eliminación de colesterol en el organismo, evitar la absorción del colesterol para que posteriormente este se elimine más rápidamente del organismo. En este caso, de los fármacos que se van a utilizar para tratar estas hiperlipidemias, reciben la denominación de hipolipemiantes. ¿Por qué? Porque están destinados a disminuir la concentración de lípidos en la sangre. Estos hipolipemiantes se clasifican en 5 grupos. Tenemos los inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, que es el mecanismo de acción de estos fármacos, y donde vamos a nombrar a la simvastatina, la lovastatina, la provastatina, la atorvastatina. Luego tenemos el otro grupo que corresponde a los derivados del ácido fenoxiisobutírico, donde se encuentran, o llamados también fibratos, derivados del ácido fenoxiisobutírico o también denominados farmacofibratos, y donde tenemos el clorfibrato, el gemfibrosilo, el bezafibrato. El otro grupo están las resinas de intercambio iónico, donde está la colestiramina y el colestipol.
los antioxidantes como el Probucol y el ácido nicotínico, que es la niacina. Todos estos fármacos, por si acaso, son de uso actual para tratar estas hiperlipidemias. Todos ellos son hipolipemiantes que son bastante utilizados en la terapéutica. Y entre todos ellos, los más utilizados, tenemos al grupo de las estatinas, que son los inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A, y ellos se caracterizan por producir una estimulación de la lipoproteína lipasa. Estimulan la lipoproteína lipasa para que haya mayor degradación de los lípidos. ¿Qué fármacos tenemos? Ahí está la simvastatina, la lovastatina, la provastatina, la atorvastatina, muy utilizada la atorvastatina junto con la simvastatina, y la fluvastatina. Esto sobre todo se utiliza para eliminar los ácidos grasos que están adheridos en las paredes de las arterias y evitar estos accidentes cardiovasculares. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El nombre del grupo al cual pertenecen, que es inhibición de la enzima, que es hidroximetilglutaril coenzima A. Además, pueden producir también inhibición de la fenilación de los isoprenoides, favoreciendo la expresión del óxido nítrico endotelial. Y entre los derivados del ácido fíbrico, que son los fibratos, está el besafibrato, que les decía hace un momento, el ciprofibrato, el gemfibrosilo, el fenofibrato y el clofibrato. De todos ellos, el más utilizado acá lo constituye el besafibrato con el gemfibrosilo. ¿Qué hacen estos fibratos? Estimulan a la lipoproteína lipasa, pero le estimulan de diferente forma. ¿Qué es lo que van a producir? Un aumento de la hidrólisis de los triglicéridos, un aumento de la degradación de los triglicéridos, de los kilomicrones y de las VLDL. Liberan ácidos grasos para su almacenamiento en la grasa o para ser metabolizados por el músculo estriado. Es decir, que los llevan a un órgano donde va a haber mayor desgaste energético, como por ejemplo a nivel muscular, y reducen las síntesis hepáticas de la VLDL. Es decir, que a la vez inhiben la cantidad de producción de las lipoproteínas VLDL y aumentan la captación hepática de las LDL. Es decir, que permite que el hígado capte mayor cantidad de lipoproteínas LDL. ¿Para qué? Para su posterior degradación. Todo referido o con el objetivo de producir la mayor degradación posible de los ácidos grasos en el organismo. Estos fármacos se administran generalmente por vía oral y también se va a absorber por vía oral a nivel de la mucosa gastrointestinal, principalmente a nivel del intestino delgado. Se distribuyen de modo extenso, tienen metabolismo hepático y su excreción es renal. Los efectos adversos que producen son miositis, pueden producir una inflamación a nivel de los músculos por la acumulación que tienen ese nivel, lo cual lleva posteriormente a desencadenar mioglobinuria e insuficiencia renal. Pueden producir rhabdomiólisis, es como un desgarro a nivel de los músculos, trastornos digestivos y litiasis biliar. Esta es una de las principales complicaciones, la litiasis biliar, porque pueden precipitar, pueden formarse como pequeñas mineralizaciones, las famosas piedras que lo conocen, y posteriormente quedar atrapadas o secuestradas a nivel hepático. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Su uso está contraindicado en el embarazo, en la lactancia, en disfunciones renales y hepáticas graves por la alta capacidad de metabolización a nivel hepático, por su alta eliminación que tiene por la vía renal, en enfermedad preexistente de vesícula biliar. Pacientes con antecedentes hepáticos, está contraindicado la administración de estos medicamentos porque vamos a complicar el funcionamiento de dicho órgano.
¿Cuáles son sus indicaciones? Están indicados en dislipidemias, pacientes con niveles de HDL bajos. Fíjense, aparte de que el paciente tenga dislipidemia y si tiene nivel de o valor de HDL bajo, entonces necesita sí o sí un tratamiento porque este es el único de las lipoproteínas que tiene que estar elevado. Entonces, en pacientes con HDL bajos, en diabetes tipo 2 y se puede utilizar combinado con otros fármacos hipolipemiantes y en pacientes con dislipidemias graves y que son resistentes a tratamientos. El otro grupo tenemos las resinas secuestradoras de ácidos biliares. Hablamos ya de los dos principales grupos, ¿no es cierto? Hablamos de los fármacos hipolipemiantes inhibidores del hidroximetilglutaril coenzima A. Acabamos de hablar de los fibratos y ahora hablamos del tercer grupo que son las resinas secuestradoras de los ácidos biliares. Entre ellos tenemos la colestiramina y el colestipol. Se llaman así porque tienen la propiedad de secuestrar los ácidos biliares del intestino, impidiendo su reabsorción y circulación enterohepática. Al impedir esta reabsorción y circulación, el resultado se muestra como una menor absorción del colesterol exógeno, es decir, el colesterol que entra en los alimentos, aumento de la metabolización del colesterol endógeno, el que se forma en nuestro propio cuerpo, porque nuestro organismo tiene la capacidad de producir ácidos grasos a partir del exceso de otras sustancias, como los hidratos de carbono, el exceso de proteínas, etc. Entonces aumenta la metabolización del colesterol endógeno a ácidos biliares en el hígado y se produce un aumento indeseable de los triglicéridos. Puede llegar a producirse en el afán de bajar las cantidades, las concentraciones de los ácidos grasos, puede llegar a producirse un aumento exclusivamente de los triglicéridos. Luego tenemos el Probucol. El Probucol, que es una droga sintética, es hipolipemiante, hipocolesterolémica, produce reducción de las lipoproteínas de baja densidad, colesterol y triglicéridos, y disminuye la absorción intestinal del colesterol. Es muy utilizado, por si acaso, también el Probucol junto con las estatinas. El pericarbato, que es una droga sintética que tiene acción curativa y preventiva sobre lesiones de ateroesclerosis aórtica, es decir, que este ya se va a dar cuando ya sí o sí haya todavía una persistencia de ácidos grasos adheridos en las paredes de las arterias. Y tenemos el ácido nicotínico, llamado también niacina, que es una vitamina hidrosoluble y que a dosis suprafisiológicas posee efectos vasodilatadores y actúa sobre las lipoproteínas plasmáticas. Ese es uno de los efectos que puede llegar a producir el ácido nicotínico, llamado también niacina, sobre la elevación de los ácidos grasos. A dosis elevada, cuando se administra dosis elevadas de ácido nicotínico, disminuye tanto las concentraciones de triglicéridos como el colesterol. Eso entonces tenemos en cuanto a los fármacos hipolipemiantes. Todos ellos son fármacos hipolipemiantes, es decir, para tratar la elevación de las concentraciones de lípidos en la sangre.
Tenemos otro grupo de fármacos que se refiere a los fármacos hipouricemiantes, es decir, fármacos que tienen como finalidad disminuir las concentraciones de ácido úrico en nuestro organismo. Estos fármacos, denominados hipouricemiantes, lo que hacen es producir un aumento de la excreción renal del ácido úrico, y las drogas que se emplean son de origen sintético y se clasifican en dos grupos. Antes recordemos un poquito cuando hablamos sobre el ácido úrico. El ácido úrico pues no es más que un producto de desecho, es un producto final del catabolismo que se produce en nuestro organismo debido al catabolismo de las purinas mediante la acción de la enzima xantinoxidasa. O sea que es normal que tengamos ácido úrico, pero no es normal que tengamos en elevada proporción. Y cuando empieza a producirse una elevada proporción en el organismo, cuando entran demasiada cantidad de cierto tipo de alimentos, entra a líquido, los riñones, endotelio vascular, etcétera, y se manifiesta como un producto de desecho después del catabolismo de las proteínas, de las purinas, por ejemplo, cuando se consume bastante proteína como la carne sobre todo que lleva exceso de la producción de ácido úrico. Entonces, cuando en estas situaciones tenemos dos grupos de fármacos que son los derivados sulfamílicos y las pirazolones. Entre los derivados sulfamílicos tenemos a la probenecida, que viene a ser el fármaco más utilizado para tratar estas elevaciones de las concentraciones de ácido úrico, y dentro de las pirazolonas tenemos la fenilbutasona, que se la conoce también como butasolina, y la sulfpirazona. Estos son los dos son utilizados dentro del grupo de las pirazolonas. ¿Cuáles son las indicaciones de este fármaco? Son utilizados en los casos de hiperuricemia y gota crónica. Para evitar ataques administra la colchicina. Profiláctico, por lo tanto, cuando hablamos de un medicamento denominado colchicina, vendría a ser el fármaco específico para el tratamiento de la gota, que se hace cuando ya hay una inflamación a nivel de las articulaciones, sobre todo de los miembros inferiores. Por lo tanto, la colchicina como antiinflamatorio, pero no es activo contra todo tipo de inflamación, solamente con las inflamaciones a nivel de cierto tipo de articulaciones. Y se suele administrar también provenida con penicilina, que tener signos mayores y más sostenidos de la penicilina G en el caso de la elevación del ácido úrico y también de la gota crónica. Por lo tanto, tenemos un grupo de fármacos de tratamiento que se conocen como de la xantinoxidasa, el enzima que promueve la acumulación del ácido úrico en el organismo. Y para ello se utiliza el fármaco conocido alurina. Es el allopurinol. Es un fármaco que tiene la propiedad de disminuir síntesis o formación de ácido úrico, interviene el metabolismo y viendo al enzima xantinoxidasa para que ya no produzca ácido úrico. Entonces les decía que los normales
sí que se enferma porque es un producto de desecho, pero cuando se produce este ácido úrico, el mismo senado del organismo a través de la vida. Y cuando la producción de ácido úrico aumenta o disminuye su emisión, entonces empieza una elevación de la concentración asmática del ácido úrico. El problema está en que esta elevación de la cantidad de ácido úrico puede llegar a precipitación fecal, que sea esos